Al coronavirus. Y bueno, estamos frente a una pandemia, la pandemia del coronavirus, y se ha dicho por los especialistas en la materia que es pandemia porque no solamente es una enfermedad de índole regional, sino que ha pasado a niveles internacionales. A estos días había más de 150 países con casos ya confirmados. Y podemos ver que en nuestra sociedad común hay dos extremos. Un extremo, el primero, es el extremo del pánico, que es provocado por tanta información y por tanta desinformación y que a muchos nos tienen muertos de miedos, nos tienen pánico. Casi quisiéramos no respirar para evitar ser contagiados. En el otro extremo están las personas que han actuado con irresponsabilidad y falta de prudencia sin hacer caso de lo que dicen las autoridades en materia de salud y prevención. Nosotros creemos que hay razones para que seamos prudentes y responsables, pero no hay razones para caer en pánico. Nuestro propósito en esta mañana a través de esta prédica es darte ánimo y esperanza, particularmente si estás en una situación de pánico, ya sea por temor a ser contagiado o por temor a las repercusiones en la vida social y económica de nuestra ciudad. El mensaje de Dios para ti en esta mañana es: esta contingencia no está fuera del control de Dios y estamos seguros de que Dios usará esta pandemia para su propia gloria y para lograr que tú cada día estés más cerca de Él. Y vale la pena preguntarnos, ¿qué puede marcar hoy la diferencia en nuestra vida entre un antes y un después del coronavirus? ¿Qué puede hacer la diferencia en nuestro diario vivir al enfrentar esta contingencia de tamaño internacional? Y tal vez esta pregunta resume la lección que hoy podamos aprender. ¿Quién es Dios frente al coronavirus? Porque sin duda alguna que quién es Dios va a determinar rotundamente que podamos vivir en completa paz en medio de esta amenaza que es real. Uno de los grandes problemas de la humanidad es que no conocen o conocen muy poco de Dios. Y vamos a esta mañana a revisar solamente una pequeña fracción del Salmo 90 que está en la Biblia, y en esta porción vamos a encontrar verdades que definen la persona de Dios, y creemos que esto será una hermosa experiencia, una hermosa enseñanza para nosotros en esta hora. Y si ustedes me permiten, voy a leerlo. Si usted está en casa, tiene una Biblia a la mano y quiere abrir su Biblia y leerlo conmigo, es solamente los primeros 4 versos del Salmo 90, que dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es un salmo que escribe Moisés, el gran líder del pueblo hebreo, que Dios le dio la tarea de llevarlo fuera de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y Moisés vivió muchas experiencias frente al pueblo, y una de sus grandes obras, este salmo resume las enseñanzas que él tuvo a lo largo de su vida, y por eso lo declara de esa forma. Y vamos a ir encontrando 5 verdades fundamentales que nos hablan de quién es Dios, y vamos a tratar de contraponerlo contra esto que hemos llamado una pandemia de tamaño internacional. La primera cosa que podamos aprender en este salmo es que Dios es soberano. La primera frase, la primera palabra que aparece en ese salmo es la palabra Señor. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Señor viene del hebreo Adonai, y esta palabra Adonai fue usada por el pueblo hebreo sustituyendo el nombre Yahvé o Yahweh, que significa yo soy el que soy. Cuando Moisés fue comisionado por Dios para ir al pueblo hebreo que estaba esclavizado en Egipto, Moisés le preguntó a Dios y me dice: si me preguntan ¿quién me envía? ¿Qué voy a decir? Y Dios le dice: tú dirás, yo soy, me envió a vosotros. Y de ahí viene el nombre de Yahvé o de Yahweh.
Y el pueblo hebreo, pensando que este nombre de Yahvé o Yahweh era demasiado sagrado como para ser pronunciado, empezó a usar de manera común el término Adonai. Y esta palabra Adonai viene de su raíz Adón, que significa el amo, el maestro, el Señor. Y entonces Adonai o el Señor significa que Dios es el amo y es el Señor majestuoso. Significa que Dios es la autoridad plena en este mundo. Significa que Dios está sobre todo. Significa que Dios ejerce control y autoridad absoluto sobre toda su creación, incluyendo el coronavirus. La Biblia nos enseña que Dios creó el mundo y todo lo que existe, en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas. Y la Biblia dice que todo lo que hizo Dios lo hizo bueno en gran manera. Y la creación misma es la evidencia más grande que existe de la existencia de Dios. Por lo tanto, si Dios es el creador de este mundo, Él es su dueño, Él es el Adonai, Él es el Señor. Sin embargo, también la Biblia nos enseña que en algún momento de la historia el hombre decidió vivir su propia vida sin Dios, una vida lejana de los propósitos de Dios. Y esta desobediencia del hombre, esas ganas de vivir sin Dios, manejando su vida a su manera, le ha llevado a autodestruirse y a destruir el mundo que Dios le entregó para cuidar y administrar. Hay un texto que escribe San Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, y dice: nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo, sino también sufrimos nosotros. Estamos conscientes que lo que sufrimos en este mundo, en la naturaleza y en nuestras personas, es consecuencia directa de que hemos desobedecido a Dios y que nuestra vida la hemos mantenido lejos de la persona de Dios. Y es así como la humanidad se ha ido desenfrenadamente bajo enfermedades que han sido de índole internacional. Y solamente déjenme recordar algunas de las pandemias más severas que hemos sufrido. La primera de ellas, la viruela, ha sido la pandemia más letal de la historia de la humanidad. Se calcula que acabó con más de 300 millones de personas. Le sigue el sarampión, que ha sido la segunda pandemia más letal, acabando con unas 200 millones de personas. Le sigue la gripe española, que se calcula que acabó con 100 millones de personas en los años 1918-1920. Le sigue la peste bubónica. Fue una pandemia que asoló principalmente en Europa a causa de una bacteria y que provocaba inflamación en los ganglios, infectando los órganos sexuales y en los ojos. Posteriormente vino el más conocido como SIDA, el VIH. Es la pandemia que sigue asolando al mundo. Este virus se hizo oficial en 1981 y sigue haciendo estragos en la humanidad. Y ahora, después de estas pandemias, podemos saber del coronavirus, que cada día ha ido cobrando más víctimas. Y todavía no se tienen los datos exactos de cuánto daño está provocando y seguirá provocando en el hombre. Es tan solo una pequeña lista de las pandemias más duras que ha vivido el hombre en su historia. Por falta de tiempo solo mencionaremos estas, pero también que tenemos que estar conscientes que no solamente es el coronavirus. La vida del hombre está infectada de tantas enfermedades que en mayor o menor grado todos sufrimos y que nos llevan solamente a una conclusión. Los hombres, las personas, el mundo, nos estamos autodestruyendo. Ya sea por malos hábitos al comer, malos hábitos de dormir, malos hábitos de trabajo, malos hábitos de higiene. Tal vez sea porque seguimos pensando que los seres humanos no necesitamos al Dios soberano que hizo los cielos y la tierra. En este momento el coronavirus ha sido confirmado en más de 150 países y ha infectado a más de 150,000 personas. Cuando menos 3 continentes están en alerta y bajo medidas preventivas que están paralizando sus economías. Queridos amigos, este es un buen día para recordar que el dueño de este mundo es Dios, que Él es el Señor, que Él es Adonai, que Él creó este mundo y Él es el Dios soberano. El coronavirus es una evidencia real de lo que seres humanos nos estamos autodestruyendo.
Es momento de venir al llamado de Dios y reconocer su soberanía, su majestad, y reconocer que necesitamos que Él tome el control de nuestras vidas en sus manos. Primer verdad, Dios es soberano. Segunda verdad, Dios es misericordioso. Dice este texto en el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y la palabra que sobresale aquí es refugio. Refugio es un lugar que sirve para protegerse del peligro. Refugio significa protección, seguridad. Refugio significa agua refrescante en un oasis en medio del desierto. Y tenemos que pensar en Moisés. Cuando Moisés guiaba al pueblo de Dios a través del desierto, el pueblo de Dios fue muy difícil de conducir. En algunas ocasiones el pueblo se quejó porque no tenía agua, en otras ocasiones porque no tenía comida, en otras ocasiones porque no tenía carne. Y finalmente, cuando Dios envió espías a la tierra de Canaán para conquistarla, el pueblo rehusó entrar a la tierra prometida. Y esto causó un gran desánimo y un gran dolor en la vida de Moisés. Y cuando Moisés escribe esto, está hablando de la manera en que Dios ha cubierto a su pueblo, a pesar de que su pueblo no lo merece. Hoy día podemos decir como Moisés, Señor, tú eres nuestro refugio, tú eres un lugar donde recibiremos protección, tú eres como un oasis refrescante. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo encontrar ese lugar de protección en Dios? ¿Cómo puedo experimentar ese oasis que refresque mi vida? Querido amigo, solo hay una forma. Y esa forma es viniendo a un Dios de misericordia, un Dios que nos ama, un Dios que extiende sus brazos para protegernos, aun cuando nosotros no lo merecemos, porque hemos vivido lejos de Él. No lo merecemos porque todos los días tomamos decisiones que nos alejan de Él. La decisión más importante que tú puedes tomar hoy día es reconocer a este Dios misericordioso y venir a Él. No porque seas buena persona, sino porque su amor por ti se extiende más allá de lo desobediente que tú puedas ser. Pero es necesario reconocer nuestra desobediencia. Debemos reconocer que no hay nada que podamos hacer para conseguir su amor. Querido amigo, esto es importante. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, y tampoco hay algo que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. Y en estos tiempos de coronavirus, Dios te dice, detente, debes tomar un tiempo para escuchar mi voz. Hay algo que quiero decirte, yo quiero protegerte y quiero ser tu refugio, pero necesito que pares y que pongas atención. Dios te dice, ven a mí, reconoce que tu forma de vivir te ha mantenido lejos de mí, que tu forma de vivir te está autodestruyendo. Arrepiéntete y vuelve a mí. La tercera cosa que podemos aprender en este salmo es que Dios es poderoso. Dice el verso 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. La Biblia afirma que Dios creó todo lo que existe y afirma que Dios lo creó de la nada. Nos preguntamos, ¿qué poder o cuánto poder se necesita para hacer cosas que no existen? Los seres humanos no podemos crear, solamente transformamos la materia. Solo Dios tiene el poder de crear. En Génesis 1:1, el primer libro de la Biblia, el primer capítulo, el primer verso, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta palabra Dios en su hebreo es tomada de Elohim. La palabra Elohim está formada por tres palabras, El, Eloah y Elohim. Y estas significan, se resalta el carácter poderoso de nuestro Dios. La ley que Dios le dio a Moisés para su pueblo le decía, oye Israel, el Señor es nuestro Elohim, el Señor es uno. Y esta declaración que hace Moisés ante el pueblo de decir, el Señor es nuestra fuerza. Sí, porque Dios es el Todopoderoso. Dios tiene poder sobre la enfermedad. Dios tiene poder sobre el coronavirus. Nosotros las personas usamos medicinas y la ciencia, pero no tenemos ni el poder ni el control sobre este tipo de enfermedades. Hasta hoy,
No ha podido desarrollarse una vacuna contra el coronavirus. Dios sí tiene poder sobre las enfermedades y sobre el coronavirus. De hecho, Dios es el único que tiene poder absoluto sobre las enfermedades, sobre el coronavirus y sobre cualquier otra enfermedad. Entonces, si Dios tiene poder sobre el coronavirus y sobre toda enfermedad, ¿por qué no simplemente desaparece todas las enfermedades y nos libra de tanto sufrimiento? Eso sería genial. Pero hay una respuesta, porque en el amor que Dios nos tiene, Dios va a usar la enfermedad para hablarnos, para acercarnos a Él y para hacernos entender nuestro error. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios nos ama y porque Dios está viendo que nosotros vivimos pensando que tenemos el control de nuestra vida y que tenemos el control de nuestra salud, que tenemos el control de nuestra economía y sobre muchas cosas. Y Dios en este tiempo está dejando claro que el único que tiene el poder y el control es Él. El coronavirus y cualquier otra enfermedad tiene que servirnos para recordar que no tenemos el control. Si no tenemos el control sobre algo tan pequeño e insignificante e invisible al ojo humano, entonces menos podemos tener el control sobre nuestra vida. Estar en medio de esta pandemia debe recordarnos que Dios es el único soberano y todopoderoso. También debe recordarnos que somos incapaces, que somos insignificantes, que somos frágiles, que simplemente somos pasajeros en este mundo. Número 4, podemos conocer que Dios es eterno. Dice el verso número 2, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Esto significa que Dios no está limitado al tiempo. Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios está por encima del tiempo, pero usa el tiempo para revelar su persona y para hablarnos a nosotros las personas. Otra forma de expresar ese texto es que Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Significa que Dios existe desde un pasado ilimitado y se extiende hasta un futuro ilimitado. Dice el verso 3, vuelve el hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué significa este texto? Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Le está recordando al hombre que el hombre una vez que muera regresará al polvo de donde fue tomado. También le dice que 1000 años para nosotros son como el día de ayer para el Señor. Inclusive hace la comparación con una vigilia. El pueblo judío dividía la noche en 4 vigilias. Una vigilia aproximadamente son 4 horas. Y está comparando y diciendo lo que para nosotros son como 1000 años. Para Dios es tan solo como 4 horas de nuestra vida. Amigos, Dios es eterno. Y Dios puede usar el coronavirus para recordar nuestra mortalidad. La enfermedad debe recordarnos lo frágiles que somos. Debe recordarnos lo cerca que estamos de la muerte. Y debemos recordar que algo tan insignificante y tan pequeño como el coronavirus nos puede matar. Por el contrario, Dios es eterno. Dios no está sujeto a infectarse del coronavirus. Él vive por siempre. Dios siempre ha sido, Dios es y Dios siempre será. Por esa razón, Dios es nuestra única esperanza y nuestro verdadero refugio. Número 5, Dios es inmutable. Dice el texto 1, Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. Significa que Dios no cambia en su naturaleza. Nosotros sí cambiamos, las circunstancias sí cambian, pero Dios no cambia. Solo Él es eterno y Él es inmutable, Él es incambiable. Generaciones van, generaciones vienen, pero Dios ha sido refugio de todas las generaciones. Esto habla de que Dios no cambia. Esto significa que en Dios podemos encontrar estabilidad, seguridad, fortaleza. Los cambios en el paso de las generaciones no hacen que Dios cambie. Las circunstancias cambiantes de nuestro mundo no afectan la persona de Dios. No es ahora que el coronavirus cambiará algo en la persona o en los planes de Dios.
Dios no se afecta por el coronavirus ni por ninguna enfermedad. Dios usará todas nuestras enfermedades para mostrarnos que no podemos confiar en nada ni en nadie, sino solamente confiar en Él. Todo a nuestro alrededor cambia, incluidos nosotros, pero Dios no cambia. Quisiera complementar con un texto que escribe el apóstol Pablo, allá escribiendo a los Corintios, y dice: porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo está hablando de una situación complicada que él vivió, que él pasó, y dice que por algún momento se sintió abrumado y sintió que aún estaba a punto de la muerte, tal como pudiéramos estar nosotros ahora frente a esta pandemia. Sin embargo, Pablo expresa algo muy importante y Pablo llega a una conclusión y dice: es que entonces nuestra única esperanza para conservar la vida es confiar plenamente en Dios, que tiene el poder hasta de resucitar a los muertos. Esta pandemia del coronavirus nos debe servir para recordar que nuestra confianza no debe estar puesta en nosotros mismos, ni en la medicina, ni en los doctores, ni en los hospitales, sino únicamente en la persona de Dios. Querido amigo, ¿quién es Dios frente al coronavirus? Dios es soberano, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, Dios es eterno, Dios es inmutable. Esto tiene que impactar tu vida. Tienes que darte cuenta de un Dios que creó el universo, que ha estado todo el tiempo presente en tu vida, que por alguna razón tú no te has dado el tiempo para conocerle. Dios te ama y Dios te está llamando. Es quien tiene el control absoluto de tu vida y nadie más. Inclusive Dios va a usar esta amenaza del coronavirus o cualquier otra enfermedad más para hacerte saber cuán importante eres para Él y que Él, solamente Él, tiene el control sobre tu vida. Nosotros estamos muertos de miedo por algo tan insignificante e invisible como este virus. ¿Existe la posibilidad real de contagiarnos e inclusive de morir? Sí, claro. Tal vez una posibilidad muy remota, pero la existe. De todas formas, si no llegáramos a morir de coronavirus, podríamos morir de cualquiera por tantas enfermedades que hoy día circulan en nuestro mundo. La verdad es que debemos estar listos para morir en cualquier momento. Y si tienes miedo a morir y no conoces a Jesucristo, este es el momento de poner tu confianza en Él. De tal modo que aun cuando llegaras a morir con o sin coronavirus, tu vida puede extenderse en el amor y la eternidad de Dios. Querido amigo, hemos insistido en hacer esa transmisión precisamente en este tiempo difícil. Y Dios ha provisto que ahora lo hagamos a través de las redes, como seguramente muchas iglesias lo están haciendo. Pero si esta ha sido una manera de llegar hasta ti, puedes darte cuenta que Dios te está buscando, Dios te está llamando, porque Dios quiere usar este tiempo para hacerte recapacitar en que tu vida lejos de Él te está llevando a la autodestrucción. Que solamente en Él puedes encontrar el refugio, la confianza, la tranquilidad que tú necesitas. Está bien que te aísles, está bien que tomes las medidas preventivas que nos indican las autoridades de salud, pero más allá, tú tienes que estar consciente que no solamente existe un coronavirus, sino muchas otras enfermedades. Inclusive en el momento de nacer, tú ya puedes venir padeciendo enfermedades que algún día te llevarán irremediablemente a la muerte. Este es un buen momento para que tú decidas, aceptes el llamado que Dios te está haciendo. Yo te pido que lo tomes en serio. Ahorita en este momento vamos a orar, y si tú allá donde estás, tú quieres orar y quieres decir: Señor, yo reconozco que mi forma de vivir ha sido lejos de ti y ahora yo quiero estar cerca de ti, es el momento que tú lo puedas hacer. Y de manera especial, yo quiero hacer un llamado a los que ya son cristianos, a los que ya profesan la fe cristiana, pero que también están muertos de miedo, están muertos de pánico. Tal vez sea porque has estado muy ocupado en tus asuntos
en los asuntos de este mundo más que de lo que Dios te dice en su palabra. Hoy más que nunca necesitas ocupar tu mente con la palabra de Dios. Nos ha dado mucho gusto. He sabido de personas que están ocupando ese tiempo encerrados en su casa, además de descansar, además de buscar alguna manera de divertirse, pero principalmente están buscando leer su Biblia, tomar tiempos de oración, hacer más íntima, más fuerte su comunión con Dios. Esta pandemia va a significar un antes y un después en nuestra vida, pero va a significarlo si tenemos ese encuentro con ese Dios del que habla la Biblia. Un Dios poderoso, misericordioso, eterno, inmutable, todopoderoso. Ese Dios del que habla la Biblia es nuestro Padre y quiere ser nuestro Dios. Pero tú debes de reconocer que has vivido lejos de Él. Tienes que pedir perdón y tienes que solamente darte cuenta que es por su infinita gracia y misericordia que ahora tú puedes gozar del gran privilegio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Seguramente has escuchado que Cristo murió en una cruz. En próximas semanas estaremos celebrando la Semana Santa y estaremos celebrando que Jesús, no teniendo por qué, Él no había desobedecido a su Padre. Él tuvo que ir a la cruz y pagar un precio para que ahora nosotros podamos tener la libertad y el privilegio de llegar hasta la presencia de Dios y decirle: Padre, Padre mío. Yo quisiera terminar este tiempo invitándote a orar. A las personas que están, pocas personas que están aquí, y a las que están en su hogar. Es tiempo de volver a Dios, seas creyente o no seas creyente. Yo te invito a que te reconozcas tu lugar frente a este Dios del que nos habla la Biblia, porque Dios es el que ha vencido no solamente al coronavirus, sino a toda enfermedad que hay en este mundo. Así que te invito, ahí donde estás en tu lugar, simplemente cierra tus ojos y si gustas, sígueme en esta oración. Repítela ahí en voz baja, hazla para ti. No es una oración mágica, no son palabras mágicas, es simplemente una oración sincera, y lo que Dios busca es que tú seas sincero. Si quieres orar, cierra tus ojos y oremos juntos. Dios, tú que eres el Dios Elohim, eres Adonai, eres el Dios supremo, soberano, poderoso, eterno, inmutable, misericordioso. Puedo reconocer que he vivido lejos de ti. Puedo reconocer que he creído que yo tengo el control de mi vida. En realidad, frente a esta enfermedad, vengo a darme cuenta que no la tengo. Que tú eres quien tiene el control de nuestra vida. Y yo quiero pedir que tú me perdones, pero quiero reconocer que tú me estás llamando y yo acepto tu llamado de venir a ti. Quiero decirte que tomes mi vida, que puedo creer que Cristo derramó su vida en el Calvario y que gracias a su sacrificio yo tengo el perdón de mis pecados. Te ruego, Señor, acéptame en tu familia, no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por tu gracia y por tu misericordia inmerecida. Gracias porque sé que me escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo,